quiero invitar al señor Fernando Forero, que muy amablemente nos va a hacer un cierre respecto de las reflexiones que hemos tenido alrededor de esas 6 preguntas orientadoras, para que luego pasemos a la obra de teatro. Cada aula de clase, muy especialmente en nuestra escuela pública, es una pequeña república de Colombia, por supuesto. ¿Y qué es una pequeña república? Una pequeña república es el reflejo de lo que es nuestra nación. Un país con un poco más de 40 millones de habitantes, entre los cuales seres humanos que, aunque preparados, sin trabajo, desplazamiento forzado, objeto de violencia, de maltrato, de feminicidios, objeto de exclusión social, objeto de no ser mirados con enfoque, no ser tratados con enfoque diferencial. Claro, en promedio nuestras aulas albergan 40 estudiantes en promedio. Sé que algunas van más allá de 40 estudiantes, pero en promedio 40 estudiantes. Y sé perfectamente que ustedes, mejor que nosotros, saben que de esos 40 estudiantes, a lo sumo 5 estudiantes viven en condiciones socioeconómicas, culturales, ambientales normales. Hablo 5 estudiantes que provienen de hogares debidamente constituidos. Pero los otros 35 estudiantes, ustedes saben que son hijos de nadie, porque viven con la abuela, con el tío, con el abuelo. La hermana mayor es la que se encarga de salir a trabajar y responder por los hermanitos menores. Trabajan, no estudian, hay de todo. Papás violentos, esposos violentos. Eso es un aula de clase en nuestra escuela pública. Es una pequeña república. Y entonces, escuchándolos a ustedes, maestras, maestros, rectores, rectoras, expresarse como lo han hecho en el día de hoy alrededor del tema de competencias ciudadanas en cada uno de los 6 componentes o ejes temáticos que aquí se han desarrollado, uno desde este lugar plantea, contempla, concluye. Mientras los rectores, las rectoras, las maestras y los maestros sigan pensando como lo han expresado hoy, la educación en Colombia está salvada. Está salvada, maestras y maestros. Mientras ustedes continúen pensando, procediendo y actuando de la manera como se han expresado en este espacio. Muy brevemente yo quiero referirme, digamos, a esos temas relevantes que cada mesa abordó. La mesa número 1 con el licenciado Óscar Henao, puesta en escena de las competencias ciudadanas. Fíjense una frase que tomé del licenciado Óscar: los aprendizajes alrededor de los valores no se enseñan en un tablero. Y eso es absolutamente cierto. Esos aprendizajes no se enseñan en un tablero. Una cosa es decirle al estudiante el concepto de respeto, el concepto del amor, el concepto de la solidaridad, y otra cosa es ser amoroso, ser respetuoso y ser solidario con ese muchacho y con esa muchacha. Por supuesto, el aprendizaje está en la segunda etapa y no en la primera etapa. Y me parece valioso eso que nos ha traído el licenciado Óscar en este espacio. Y agrega Óscar, los proyectos transversales para poner en escena las competencias ciudadanas en el aula de clase son una clave importante. Proyectos de emprendimiento, mencionó él, proyectos alrededor del arte y proyectos de comunicación y lectura. Y esto pone de manifiesto cómo los maestros, los rectores se rehúsan a aceptar las políticas internacionales, porque es lo que nosotros vemos y es lo que se transfiere a través de las políticas en educación. Es toda la política del neoliberalismo, la política del capitalismo, y ustedes perfectamente saben que con ese tipo de políticas, pues lo que han querido es que la escuela, el maestro se aleje cada vez más de las competencias humanas, espirituales, alrededor del amor, del respeto, del cariño, del aprecio, del afecto.
pero ustedes ponen de manifiesto que están por la línea, ¿sí?, del respeto, del afecto, del amor. El gobierno escolar como un ejercicio de desarrollos democráticos, y me parece que no es, y es como ustedes lo han planteado, no es decirle a los muchachos qué es lo que está planteado en el 1860 alrededor del gobierno escolar, sino que es con la práctica, como aquí lo han manifestado ustedes, que se les enseña qué es un verdadero gobierno escolar. Y un apunte importante que le escuché allí a Oscar: el Estado evalúa conceptos, claro, y entonces nos miden la calidad de la educación con base en los resultados fríos, estadísticos y numéricos de las pruebas saber. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de esas pruebas mide principios, valores? ¿Cuál de esas pruebas? Miden conceptos, miden fórmulas, miden tablas, estadísticas. Y es el resultado con el que se queda el Estado nacional, y es con el que nos miden a las regiones y a las instituciones educativas, con frías cifras. Mesa número 2, estrategias y metodologías aplicadas por los docentes. Un ejercicio que planteó aquí la licenciada Liliana del Socorro y la otra licenciada también Liliana, no dijeron el apellido aquí, ¿sí? Las dos compañeras Lilianas. Miren, interesante que precisamente se plantee que es mejor enseñar sobre convivencia y ciudadanía con la práctica más allá que con la teoría. En esencia es lo que le entendía a las dos compañeras, que las instituciones educativas que expresaron allí sus apreciaciones alrededor de esta mesa plantean que es a partir de las experiencias mismas y de las prácticas como se enseña democracia. Sí, democracia, y no es sustrayendo los conceptos o criterios expuestos en el 1860 para que los transcriban directamente en sus líneas como se enseña. Y a partir del gobierno escolar se puede hacer un interesante ejercicio. Y hay que resaltar, así lo hace la Secretaría de Educación, el tema del pacto de convivencia institucional del que hablaron las dos maestras. Y sobre todo la estrategia de la lúdica, que es lo que plantearon, una estrategia a través de la lúdica para estos aprendizajes alrededor de la democracia. Mesa número 3, liderazgo de rectores. Por supuesto, miren, aquí no es posible, aquí no podemos decir que los maestros marchan per se o marchan por sí solos, y que, bueno, lo pueden hacer, pero no podemos negar de que si no hay quien oriente los procesos, no pueden hacerlo de la mejor manera posible. Es el liderazgo de las rectoras, de los rectores, y hay que reconocer que en el Valle del Cauca es bien particular también el liderazgo de los GAJEN. Eso, me parece que ese tema también hay que reconocerlo. Los GAJEN, nuestros GAJEN, cumplen un papel bien importante de mucho compromiso en nuestro departamento. Dice Luis Alfredo Lozano, ¿sí? Luis Alfredo Lozano, yo recogí unas líneas que hizo a título de reclamo a la Secretaría de Educación Departamental. Voy a plantearlas sencillamente para decirle a Luis Alfredo Lozano y a ustedes, maestras y maestros, que las vamos a transmitir nuevamente. Y además yo sé que, por eso digo nuevamente, porque yo sé que cada vez se plantean, se transmiten. Nosotros, quienes estamos aquí por parte de la subsecretaría, haremos el ejercicio de transmitirlo nuevamente. El excesivo trabajo, ¿sí? Dice, debe revisarse tantos procesos, ¿sí?, en tan pocos tiempos, ¿sí?, en los ritmos de tiempo tan acosados. Debe revisarse el tema de la planeación desde la Secretaría de Educación, lo dijiste, Luis Alfredo. Dice, hay poca diligencia por parte de la Secretaría en la tarea de cubrir vacantes cada vez que se presentan. Y expresaste, entiendo en nombre de todos los que estaban en la mesa, la incomodidad y la molestia por las amenazas que se hacen las rectoras, rectores, maestros frente al cumplimiento de estos procesos. Bueno, nuestra tarea será transmitir ese tema, Luis Alfredo. Lo que estoy haciendo es decirte que lo hemos recogido, aquí el equipo que está en la mesa. Y conformación y fortalecimiento. Y resalto mucho el ejercicio que planteaste
acerca de la conformación y el fortalecimiento de los órganos escolares institucionales. ¿Sí? Cómo desde la Secretaría y ustedes mismos deben fortalecer o debemos fortalecer ese ejercicio. Mesa número 4, superación de conflictos. No hay una fórmula distinta, no la hay. Bueno, sí la hay, la guerra. Sí, pero nosotros no propugnamos por la guerra, ustedes no propugnan por la guerra. Desde esa óptica, desde ese punto de vista, entonces hay que decir que la fórmula única es la resolución dialógica de conflictos. ¿Sí? Los conflictos que se presentan al interior de la institución educativa y que solo a través de esa fórmula, dijo la licenciada María Triana, son los docentes los primeros llamados a empoderarse de los caminos en procura de la resolución dialógica de los conflictos. No puede ser competencia única y exclusiva del rector o del coordinador. Fueron palabras de la docente, de la licenciada María Triana, y nosotros las recogemos, ¿sí?, con beneplácito. Me parece que está bien traído ese postulado. Mesa número 5, uso del tiempo libre. Licenciada Argenis Beltrán y licenciado Orlando Paz Carvajal. Quiero contarles una cosa. Cuando el licenciado Orlando Paz mencionó Radio Eco, rápidamente vino a mi memoria Calimán, Camilo el Valiente, Arandú, ¿sí? Bueno, me contó mi papá. Me contó mi papá, sí, que en esa época, Arandú, Calimán, todo eso. Pero interesante, esos ejercicios, ¿sí?, esos conceptos mentales acerca de esa situación. Mesa número 5. El tiempo libre es la dimensión en la que los estudiantes ponen en evidencia a través de sus comportamientos los aprendizajes en materia de competencias ciudadanas. Es la síntesis que recojo de la participación de Argenis y de Orlando. El tiempo libre es la dimensión en la que los estudiantes evidencian a través de su comportamiento los aprendizajes en competencias ciudadanas, pero también es una oportunidad para que la institución educativa haga intervención sobre esos conflictos que se presentan. ¿Cómo? Haciendo uso a través del arte. Mencionaron el deporte, mencionaron las TIC, ¿sí?, el tema de youtuber. ¿Cómo capitalizamos la Secretaría, ustedes, cómo capitalizamos el tema de las TIC, el tema de youtuber, para lograr sustraerle al Facebook ese siniestro bullying que se hace allí a nuestros muchachos, a nuestras muchachas, a nuestros niños y niñas? Se puede hacer, capitalizar ese tema en situaciones mucho más constructivas. Y por último, mesa número 6, trabajo en equipo. Pues en algunas instituciones educativas, hay que decirlo, se pone de manifiesto, ¿sí?, los nefastos resultados cuando no se trabaja en equipo. Y en cambio, están ahí para poner en la escena los excelentes y óptimos resultados cuando se trabaja en equipo. No puede ser que una institución educativa, el consejo académico trabaje por un lado, el consejo directivo por otro lado, el gobierno escolar por otro y la organización de estudiantes y de padres de familia por otro. Debe ser un ejercicio absolutamente articulado, y para eso se necesita un líder que articule esos procesos. Por sí solo no se van a articular. Quiero terminar con esto. Lo que, repito, he querido mostrarles que nosotros, la Secretaría, hemos estado atentos a lo que ustedes han expuesto hoy aquí, que lo valoramos, lo respetamos y lo consideramos de mucho valor, ¿sí?, en cuanto tiene que ver con la construcción de escuela, con la construcción de país y con la construcción de aquella tarea tan difícil a la cual nos estamos enfrentando, la construcción de la paz, a partir de los ejercicios en la escuela. Y recordar que frente a lo que una maestra aquí señaló, ¿sí?, los estudiantes generalmente recordamos, todos hemos pasado por allí, generalmente recordamos con gran vehemencia la actitud que el maestro asumió cuando Fernando Forero se le acercó al maestro para plantearle una dificultad, un problema personal, cualquier situación irregular. Es lo que más recordamos, mucho más que el trinomio cuadrado perfecto y su proceso de desarrollo, mucho más que la literatura española, ¿sí?, que Fernando de Rojas
Miguel de Cervantes, es la actitud, el comportamiento del maestro, y me parece que ustedes, maestras y maestros, rectores, frente a eso, ponen claro que son maestros. Sí, que son maestros. Allí es donde se pone en evidencia el rol verdadero del maestro, Muchas gracias, muy gentiles. Los invito a continuar con este importante ejercicio. Les pedimos solidariamente no se retiren. Viene un ejercicio de parte de María Eugenia y Carlos Humberto. Son funcionarios de planeación educativa. Ellos tienen un breve informe que entregarnos y posterior a ellos viene la obra de teatro. Luego el almuerzo. No se nos retiren porque recuerden que viene el ejercicio con el proyecto Ondas. Y les cuento, del proyecto Ondas, la doctora María Claudia Solarte trae unos materiales para entregarles a ustedes. Sí, viene el tema de prueba saber y el tema de jornada única con el doctor Julián Perea, nuestro psicólogo de la Secretaría de Educación Departamental. María Eugenia y Carlos Humberto.